precisamente a platicar con el doctor Silvio en este momento para que se conecte. Tenemos al doctor Silvio Aguilera con nosotros aquí presente. Mi querido Silvio, qué gusto saludarte. Te comento que tenemos aquí 75 personas, entre técnicos, estudiantes y técnicos de emergencias médicas, licenciatura en Administración de Sistemas de Emergencia y posgrado de Medicina Emergencia, médicos del posgrado de Medicina Emergencia. Contamos acá que tenemos el honor hoy de contar con nosotros con la doctora Vilma Chávez de Pop, que ella es nuestra decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, aquí en Silvio, como platicábamos previamente, un gran amigo, el cual agradecemos su amabilidad de darnos esta plática el día de hoy. Doctora Chávez, te dejo los micrófonos. Doctora Aguilera, le damos la bienvenida a esta clase que hacemos con los diferentes niveles de estudiantes del técnico en emergencias médicas, cuidados críticos, licenciatura en administración de sistemas de emergencia y el posgrado de medicina de emergencia que hemos estado ofreciendo ya hace varios años en la universidad. La Facultad de Salud se fundó en el año 2002 y tenemos una oferta académica de más de 35 carreras, pero son alternativas entre las cuales están técnicos, licenciaturas, maestrías y posgrados, y tenemos hace más de 20 años educación virtual en Universidad Galileo. Antes de la pandemia ya teníamos 6 maestrías virtuales en su totalidad y estamos desarrollando la formación de nuestros estudiantes. La pandemia nos ha debilitado un poco la parte de rotación práctica, como podemos saber, que es tan importante y fundamental para la atención prehospitalaria, pero agradecemos el tiempo que nos dedica para aprender de su experiencia y de su gran trayectoria, y es un privilegio contar con usted la tarde del día de hoy. Así que muchas gracias por estar con nosotros y estamos todo oídos para aprender. Bueno, muchas gracias, Vilma, Ronnie. Buenas tardes a todos y todas. Para mí realmente es un placer estar acá y bueno, con mi amigo Ronnie hemos compartido muchos momentos académicos y de distensión. Así que bueno, ¿me querés presentar, Ronnie? Claro que sí, Silvio, muy amable. Como Silvio dijo, ya se nos había comentado previamente, amigos, compañeros y alumnos, una amistad hace mucho tiempo, a quien aprecio de sobremanera. Silvio, que actualmente es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Emergencia, también miembro de la Asociación Latinoamericana de Atención Médica Prehospitalaria, pasado presidente de la Asociación de Medicina Emergencia de Argentina y actualmente presidente de la Fundación Emergencias, con amplio expertise y entrenamiento médico de emergencia, ¿verdad? Tanto en la parte hospitalaria como en la parte hospitalaria. Así que no te quito más tiempo, mi querido Silvio, el escenario es todo tuyo. Bueno, muchas gracias nuevamente, Ronnie, gracias, Vilma. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Acá estamos. Ahí está. Vamos a sacar así, estamos mejor. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, un placer estar acá. Vamos a compartir un poco algunos saberes con respecto a esto que es la reanimación con líquidos en trauma. Uno podría dar esta charla en 5 minutos y dar las conclusiones, o la podría dar en 2 o 3 días, digamos, discutiendo. Hay mucha bibliografía, mucho debate. Vamos a tratar en esta hora de resumir un poco y de ubicar este tema, en qué lo tenemos que presentar. Fíjense ustedes acá en este cuadro, que es muy interesante, ¿no? Que habla de las muertes ocasionadas por colisiones vehiculares en Estados Unidos. Muchas de las publicaciones, la mayor cantidad de publicaciones que hay, y cada vez más avanzadas sobre trauma, provienen de Estados Unidos y mucho de su experiencia en la guerra, ¿no? La reciente digamos, finalización de
de la ocupación en Afganistán, las anteriores en Irán, en Vietnam. Cada una de estas guerras ha ido desarrollando muchas prácticas con respecto a la atención del paciente víctima de trauma. Pero una de las cosas que a veces cuando queremos trasladar esos escenarios al escenario diario nuestro, nos encontramos con que, bueno, los tipos de lesiones son diferentes, porque la mayoría de las lesiones que se producen en esas circunstancias son lesiones penetrantes. Y no siempre nosotros vemos lesiones penetrantes, sino que la mayoría son contusas, ¿no? Entonces, por eso me pareció interesante este cuadro, donde muestra cuáles fueron las muertes prehospitalarias y hospitalarias debidas a colisiones vehiculares. Entonces tenemos, fíjense, en la línea de puntos, las muertes hospitalarias, como desde el año 1978 hasta el año 2012 ha habido un descenso en estas muertes. Entonces uno puede decir, bueno, esto es a la presencia de los centros de trauma, fíjense acá cómo empieza a bajar, a la presencia de sistemas integrados de trauma, también sigue bajando, pero por el otro lado tenemos, fíjense, cómo está subiendo las muertes prehospitalarias. Uno podría decir, como está en valores absolutos, bueno, esto es producto del aumento poblacional. Se supone que con el aumento poblacional va a haber más colisiones vehiculares, más lesionados y más personas fallecidas. Pero no explicaría esta disminución en las muertes hospitalarias. Con lo cual vamos a ver que esto es un problema que persiste desde hace varias décadas y no hemos logrado disminuir la tasa de mortalidad. Entonces, esto es un cuadro ya que tiene muchísimos años, todos ustedes lo deben haber visto en algún momento, y que es cuando se producen las muertes por trauma. Y entonces esta es lo que llamamos la distribución trimodal. Hay una que son las muertes inmediatas, son estas. Más o menos se calcula entre el 50 y el 60%. Son los que mueren en la escena, ¿no? Luego tenemos las muertes tempranas, estas que suceden en las primeras horas, y las muertes tardías que suceden, estas ya son intrahospitalarias siempre, en terapia intensiva, y como sabemos, debido a las consecuencias de la hemorragia y del shock, como es la sepsis. Bueno, nos vamos a focalizar un poco acá, las muertes tempranas. Yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, que nos hemos desempeñado mucho tiempo en el ámbito extrahospitalario, ¿no? O como podemos decir prehospitalario. A mí no me gusta decir prehospitalario porque indica que siempre la atención que hacemos con una ambulancia, ese paciente tiene que ser trasladado al hospital. Entonces vamos a referirnos más como atenciones extrahospitalarias. Entonces decimos que las mayorías de estas muertes, las muertes tempranas, son atribuibles a lesiones graves del sistema nervioso central o hemorragia. La verdad que como poco se puede hacer para mejorar los efectos de la lesión primaria del sistema nervioso central, los esfuerzos clínicos se dirigen hacia la optimización de la perfusión cerebral y la minimización de la lesión cerebral secundaria. Recuerden esto. A través de estos principios, la mortalidad de los principios lesionados secundarios a una lesión del sistema nervioso central, en gran parte no se pueden prevenir. Pero, por otro lado, algunas de las muertes secundarias son debidas a la hemorragia durante ese intervalo y son potencialmente prevenibles y destacan la oportunidad para avanzar en intervenciones médicas y de todos los sistemas de trauma. Así que nos vamos a referir acá, a nuestra acción acá. Acá podemos hablar mucho cuando hablamos de las terapias intensivas, ¿no? Y acá mucho en prevención de lesiones o de incidentes viales. Fíjense lo que mostrábamos antes, de unas revisiones que hay, fíjense que las muertes inmediatas, esas que, bueno, generalmente son por exsanguinación o por lesión del sistema nervioso central, son, fíjense que a lo largo acá hay varias series, de 1974 hasta el 2010, no ha variado y está entre el 50 y el 60%. Las muertes tempranas, estas que decimos que son en las primeras horas, en general son las primeras 2 o 3 horas, fíjense que más o menos estamos alrededor de un 25-30%. Y el resto son de las muertes tardías, esas que veíamos que son los pacientes que fallecen en terapia intensiva. Y un poquito refrescar lo que decíamos, las inmediatas y tempranas,
estas que mueren en escena o en las primeras horas, son por lesión cerebral y por hemorragia. Mientras que la tardía, en primer lugar, están las infecciones, la falla multiparenquimatosa y también las lesiones cerebrales y la hemorragia. Y vamos a hablar un poco de shock, porque si hablamos de líquido, en la cabeza de todos nosotros está paciente. ¿A quién le voy a dar líquido? Y aquel que lo necesita, aquel que está hipovolémico. Entonces, si está hipovolémico, está en shock. Eso es así, en una forma simple, qué es lo que hacemos. ¿Y cómo definimos el shock? El shock lo definimos o choque como un estado de suministro inadecuado de oxígeno en relación con las necesidades metabólicas del huésped. Es decir, el producto final del shock es que no hay una buena entrega de oxígeno por parte de los glóbulos rojos a los tejidos que lo necesitan. Esto es lo que define el shock. Después tenemos, de acuerdo a las etapas, de acuerdo al tipo de shock, la clínica. Pero en general esto es lo que decimos. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, esto puede resultar de una disminución en la cantidad de componentes administrados, es decir, glóbulos rojos, hemoglobina y oxígeno, o de una distribución alterada del flujo, por ejemplo, el gasto cardíaco deprimido y los estados vasodilatadores. Nosotros tenemos varios tipos de shock, ¿se acuerdan? Que generalmente los dividimos en 4. Este es el primero, el hipovolémico. Bueno, el hipovolémico, si pensamos en trauma, decimos, y es el shock por excelencia que vamos a encontrar. Y tenemos razón si pensamos así, ¿por qué? Porque hay una gran pérdida de sangre, disminuye la volemia y se produce, va evolucionando hacia el shock. Pero hay otros tipos de shock, como es el obstructivo, como es el cardiogénico y como es el distributivo. Y entonces podríamos decir, no, pero estos shock no tienen nada que ver con el shock, con el trauma. Entonces yo les pregunto, el hipovolémico, clarísimo, una hemorragia interna o externa, perdemos sangre, entramos en shock hipovolémico. ¿Qué pasa si tenemos un neumotórax hipertensivo? Recuerden que el neumotórax hipertensivo va aumentando la presión en esa cavidad pleural, cada vez mayor, y empieza a comprimir los vasos. Los vasos más compresibles, ¿cuáles son? La vena cava superior y la vena cava inferior. Por lo tanto, no le llega sangre al corazón. Es un shock obstructivo, ¿sí? Sí, bueno, entonces lo podemos encontrar en el trauma, lo podemos encontrar. Otro más, hay una lesión pericárdica, empieza a sangrar y se junta sangre en el espacio pericárdico. Esa acumulación de sangre cada vez es mayor, y llega un momento en que el corazón se contrae, pero no puede tener una buena relajación, una buena diástole, no se llena bien, y entonces equivale a que no le llega buena cantidad de líquido, y eso es lo que decimos, es un obstructivo. Es obstructivo, es obstructivo. Después decimos el cardiogénico, y acá, bueno, es poco frecuente, pero el cardiogénico se puede producir por una lesión a nivel cardíaco. Y finalmente el distributivo, y ahí sí, no, el distributivo para nosotros en el trauma es rarísimo. No, no es rarísimo. ¿Por qué? Porque se puede producir cuando hay una lesión medular. Después en la etapa, en la sepsis, pero no es lo que nos importa a nosotros hablar ahora, sino que vamos a hablar ahora de, bueno, qué es lo que pasa en la escena. Bueno, y entonces tenemos, por lo tanto, que el trauma engloba a los 4, y esto es un trabajo interesante de Anderson del año donde habla el shock traumático como que es quinto shock. En realidad, por la fisiopatología, es más complejo que cualquiera de esos 4 y puede incluir a los 4. Así que, bueno, podemos sumar ahora a los tipos de shock, el shock de trauma, que es un shock muy, muy complejo. Y esto es para hacer una introducción, bueno, al tema de cómo tenemos que manejar este shock. Porque siempre que tenemos un paciente en shock, víctima de trauma, no siempre víctima por la hipovolemia, por la pérdida de sangre, sino que tenemos que ir pensando en estas otras alternativas. Fíjense, algo que menciona, que adelantábamos recién, fíjense que la causa, y acá tenemos la fisiopatología, si yo tengo pérdida de las vías respiratorias o lesión pulmonar, va a haber incapacidad de que el oxígeno llegue a la circulación. Esto está definiendo que es shock. Neumotórax, atención y taponamiento cardíaco, hay disminución del retorno de sangre al corazón. Hemorragia, capacidad adecuada de transporte de oxígeno, el shock hipovolémico clásico.
Lesión cardíaca, vamos a tener función de bomba inadecuada, shock cardiogénico. Lesión de la médula espinal, va a haber una vasodilatación inadecuada y puede haber también función de bomba inadecuada. Y finalmente la sepsis, como decimos que aparece más tardía, bueno, va a producir una vasodilatación inadecuada y fallo directo del metabolismo celular. Es decir, que como vemos, las causas de shock en trauma son muchos. Esto para ir pensando que, bueno, yo como decía al principio, en 5 minutos podemos resumir. No, la verdad que no, porque no se limita solo la administración de líquido a decir una polémica que ustedes ya viene de hace muchísimos años y que siempre, bueno, quedamos líquidos coloides o cristaloides, coloides o cristaloides. Y digamos, que está en la bibliografía ya desde hace muchísimos años. Bueno, la expectativa de ustedes será que al final de hoy les diga, bueno, hay que dar esto o hay que dar lo otro. Vamos a ver, no nos adelantemos. Y el otro tema es, bueno, ¿cuánto líquido doy? Es decir, entonces uno no puede hablar de un paciente en trauma, qué tipo de líquido y cuánto le doy, si yo no veo qué tipo de shock tiene y qué tipo, cuál es su fisiopatología y tengo que tratar el origen. Si yo un paciente que está con un tórax hipertensivo, entonces por lo tanto está comprimiendo su vena cava superior, su vena cava inferior, le está llegando menos sangre, el paciente está hipotenso, con signos de hipovolemia, yo no le tengo que dar líquido, porque mientras más líquido le dé, lo único que voy a hacer es empeorar su pulmón, porque todo ese líquido que no se puede eliminar, entonces de alguna manera a algún lado va. Entonces, lo mismo que el obstructivo. Si yo tengo una pericarditis, un taponamiento pericárdico, bueno, todo el líquido del ventrículo izquierdo se va a ir estancando, diríamos, la aurícula izquierda y se va estancando en los pulmones. Es decir, que yo tengo que hacer un análisis para darle líquido de qué es lo necesito o no. Nos vamos a referir un poco de ahora en adelante básicamente al shock hipovolémico, diríamos, porque es a la pérdida de sangre. Entonces, pero esto es importante, antes de decir qué líquido le doy, cuánto le doy, hay que tener en cuenta qué situación clínica tiene el paciente. Entonces, ya hablando un poco más específico del paciente que está con hipovolemia, entonces, ¿cuáles son los puntos en la reanimación? Primer punto es oxigenación tisular, porque si el objetivo de toda nuestra fisiología es que el oxígeno llegue a los tejidos, llegue al cerebro, llegue a los riñones, llegue a los pulmones, llegue al hígado, porque es fundamental para nuestra vida. Lo segundo es, vamos a ver, un concepto de restricción hídrica. Ya lo pongo como un título, es decir, no es hay que darle líquido, 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, para mantener una tensión arterial adecuada. La temperatura, la hipotermia, es tremendamente importante y es como vamos a ver más adelante, y ustedes ya lo deben conocer, la tríada letal del trauma. Luego tenemos cuándo vamos a dar los supresores, cuándo hay que dar glóbulos rojos y qué tipo de líquido. De esto nos vamos a referir a algunos aspectos, no más porque el otro, es decir, estamos pensando básicamente en el ámbito prehospitalario. Entonces, algunos títulos que vamos a decir. ¿Cómo tengo una buena oxigenación tisular? Manteniendo una tensión arterial sistólica adecuada. La primera pregunta que me podrían hacer ustedes, Silvio, ¿y qué es adecuado? Bueno, adecuado para que el oxígeno pueda ser entregado y liberado en todos los tejidos. Ya nos vamos a referir cuál es esta tensión sistólica adecuada. Pero si el paciente tiene un pulso muy débil, está hipotenso severo, probablemente esa oxigenación tisular no se lleve a cabo adelante y de esta manera es el inicio de toda una cascada que va a terminar con las diferentes etapas del shock. ¿Qué tenemos? La restricción hídrica. A esto nos vamos a referir dentro de un rato y es lo que llamamos hipotensión permisiva.
Tercer lugar, temperatura. Hay que evitar la hipotermia. Y esto, depende en qué lugar uno esté, la hipotermia uno la va favoreciendo de diferentes formas. Y uno de ellos es administrar los líquidos a temperatura ambiente. La temperatura ambiente siempre es mucho más baja que nuestra temperatura corporal y eso es uno de los motivos de hipotermia. Luego tenemos vasopresores. ¿En qué momento vamos a dar vasopresores? Bueno, si nosotros con la administración de líquido no logramos una buena tensión arterial, lo que tenemos que hacer es administrar vasopresores. Y la otra cosa son los agentes inotrópicos, cuando hay signos de disfunción miocárdica. Ojo, que estos signos de disfunción miocárdica no se deban a una causa como puede ser de índole obstructivo. Luego tenemos los eritrocitos, y esto, bueno, sería toda una charla muy interesante, pero creo que el título sería, ya desde hace mucho tiempo, es preferible el régimen restrictivo sobre un régimen liberal de administrar sangre a todo paciente. Y finalmente tenemos los tipos de líquido. ¿Qué tipo de líquido vamos a dar? Coloides o cristaloides. Bueno, esto es así, a grosso modo, los ítem importante de la reanimación, de los cuales vamos a tocar algunos ahora. Dos palabras con respecto a esto. Esto que vemos arriba y a la izquierda, ¿no? Esto es acá, es lo que llamamos siempre la tríada letal, que produce, lleva a la muerte a estos pacientes. Por un lado, la coagulopatía. La coagulopatía también podríamos dar toda una charla sobre por qué el paciente sangra, digamos, porque si uno puede decir, y tuvo un traumatismo, y se lesionó una arteria, se lesionó un órgano sólido, y está sangrando, bueno, pero ¿por qué tiene que tener una coagulopatía? Si no tiene sentido una coagulopatía. ¿Por qué? Bueno, hay todo un desarrollo de la coagulopatía, tanto de la falla, hay una falla en formar el coágulo, como un aumento de la fibrinolisis, que se llama así, de la ruptura de ese coágulo. Por eso esto es importante, y esto se desarrolla desde el minuto 1. Es decir, en el momento que uno tiene el trauma, ya empieza a funcionar esta coagulopatía. El otro es la hipotermia, y lo tercero, la acidosis. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros decimos es, esto ya está, ¿no? Entonces, nosotros, un ejemplo clarito, si yo le doy mucho líquido, el líquido va a estar frío, por lo cual contribuye a la hipotermia. ¿Qué pasa con la coagulopatía? Y yo puedo diluir los factores de la coagulación. Y depende qué tipo de líquido puedo producir acidosis. Es decir, cómo esta tríada letal que ya está en los pacientes víctimas de trauma, yo puedo contribuir a aumentarla si no sé bien qué tipo de líquido y qué cantidad de líquido tengo que dar. Bueno, últimamente ya en algunas publicaciones han sumado, que dicen, ya no hablemos más de la tríada letal, sino que le agregan un cuarto elemento, y por eso hablan del diamante letal, y le hablan de la hipocalcemia. La hipocalcemia, todos nosotros la conocemos y decimos, no, pero esta hipocalcemia es producida por nosotros. ¿Por qué? Porque si yo le paso muchas transfusiones de sangre, por el citrato que tiene, si yo no le doy calcio, lo que va a producir sin duda que es una hipocalcemia, por eso cada tantas unidades yo tengo que administrarle calcio. No, aparentemente por algunos mecanismos fisiopatológicos, ya la hipocalcemia está presente desde temprano en los pacientes víctimas de trauma. Acá tenemos algunos de los elementos, ¿no?, que hacen a la coagulopatía, como para comprenderla, ¿no? El trauma severo. Entonces, hay una coagulopatía traumática aguda, que es esta. Hay un sistema activador de la proteína C, sistema neuromolar y una disfunción plaquetaria. De entrada, no es secundaria a nada. Las maniobras de resucitación, ¿por qué? Estas maniobras de resucitación, si yo, es lo que decíamos antes, si yo le doy mucho líquido, bueno, los factores de coagulación se van a diluir, porque no se los estoy reponiendo. La acidosis metabólica, vamos a ver en algunos casos, de acuerdo qué solución le doy,
El edema intersticial, porque si yo estoy dando mucho líquido, ya acabamos viendo que, bueno, va en contra del sentido común. Paciente que está sangrando, démosle mucho líquido, porque hay que reponer todo el líquido que perdió. No, de ninguna manera. Y la hipotermia. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando líquido frío. Y los factores perjudiciales, que son la acidosis, la hipotermia, el shock, trauma cerebral, la edad, sexo masculino, comorbilidades, factores genéticos, inflamación, anticoagulantes orales previos. Todo esto que nosotros no lo manejamos, lo trae ya el paciente. Pero fíjense, todo esto hace que se produce la coagulopatía inducida por trauma. Es muy compleja esta coagulopatía y es lo central en estos pacientes, que es lo que lo va a llevar a la muerte. Nosotros, si estamos parados en el prehospitalario, bueno, tenemos que trabajar acá. Ojo con lo que vamos a dar nosotros, porque esto, si no nosotros, esto que ya se desencadenó y esto que está por la misma patología o por condiciones del paciente, estamos favoreciendo esta coagulopatía. ¿Y esto qué es? Y bueno, esto sería un poco lo ideal. Si yo estoy perdiendo sangre, que me repongan sangre. Entonces, que me repongan ¿qué? Plasma fresco congelado, porque ahí van a estar todos los factores de coagulación. Concentrado de plaquetas, pues la plaqueta sabemos que es el primer elemento fundamental para formar el coágulo, y concentrado de glóbulos rojos empaquetados, ¿para qué? Y para que el glóbulo rojo es el que transporta el oxígeno. Con lo cual, si yo tengo estos tres elementos, y en esta relación 1, 1, 1, o algunos hablan de 1, 1, es decir, una unidad de plasma fresco, una de concentrado de plaqueta y 2 de glóbulos rojos. Si no tengo todo esto, también podría dar concentrado de fibrinógeno y glóbulos rojos, porque el fibrinógeno lo que yo voy a hacer va a favorecer la formación del coágulo. Bueno, esto no lo tenemos, también hay mucha discusión en que si esto lo tuviéramos en las ambulancias o darlo en el prehospitalario, en qué momento lo tengo que dar, con qué cantidad, pero bueno, esto lo dejamos para la reanimación hospitalaria y no para la prehospitalaria. Y acá llegamos ya. Bueno, vamos a darle líquido. Entonces tengo que saber dos cosas. ¿Qué cantidad le doy de líquido y qué calidad? Es decir, ¿qué tipo de líquido le voy a dar? Entonces vamos a ver en primer lugar, la cantidad. Dice, si yo reanimo con altos volúmenes, y esto va en contra del sentido común. Bueno, si perdió 3 litros, le tengo que dar 3 litros. Si perdió 4 litros, le tengo que dar 4 litros. Es decir, yo tengo que reponer porque esa volemia la tengo que reponer. Pero ¿qué pasa si yo le doy líquido? No estamos hablando por el momento de componente sanguíneo. Y aumenta la presión. Si la presión estaba en 8 y yo la llevo a 12, aumento la presión por el líquido. Entonces produjo ruptura del coágulo y puedo producir reapertura de los vasos. Recuerden que estamos hablando en una situación de trauma. Hemodilución. Estos son conceptos que los vamos repitiendo. Disminución de los factores de coagulación, disminución de las proteínas antifibrinolíticas. Es decir, que decíamos, recuerden que el sistema de coagulación es un sistema de balance entre la coagulación y la fibrinolisis. Normalmente, permanentemente se están formando coágulos dentro nuestro y hay una fibrinolisis dentro de ese equilibrio que se está produciendo. Si yo tengo proteínas antifibrinolíticas que están inhibiendo esta fibrinolisis, bueno, al disminuir, esa fibrinolisis va a estar aumentada. Entonces va a estar aumentada la destrucción de los coágulos. Le voy a dar líquido frío, porque es muy difícil darle en el prehospitalario líquidos calientes, inclusive en el hospitalario, ¿no? Voy a favorecer la hipotermia. Y otros. Bueno, si damos mucho líquido, podemos producir un síndrome compartimental abdominal, es decir, mucho líquido se junta dentro del abdomen, a nivel intersticial, a diferentes niveles, y eso va a ir comprimiendo y va a producir disminución del flujo sanguíneo y del riego de los diferentes órganos. Ilio posoperatorio, y puedo producir descompensación cardíaca. Si yo no modero la cantidad de líquido, bueno, entonces, con esto ya se empezó a plantear hace mucho, bueno, ¿cuánto líquido le damos? ¿Le damos poco o le damos mucho? ¿Cómo hacemos? Entonces, esta gran duda fue, bueno, y entonces, ¿cómo llamamos a esto de darle menos líquido? Entonces, algunos lo llamaban hipotensión permisiva, y es diríamos, la denominación más frecuente que ustedes la van a ver en inglés. También algunos llamado reanimación controlada, otros lo llaman reanimación equilibrada y otros lo llaman reanimación hipotensiva.
hay dos de ellos que están hablando de hipotensión. Entonces, esto es un equilibrio que hay que tener, porque si yo al paciente me van a decir, pero si tengo que darle oxígeno a todos los tejidos, ¿por qué me estás hablando de hipotensión? Hipotensión no le voy a dar una buena cantidad de oxígeno. Bueno, por eso hablan de permisiva o controlada. Es decir, yo tengo que tener una hipotensión controlada. Y vamos a ver cuáles serían estos números, que es lo que nosotros siempre buscamos en una guía. Bueno, dame un tope, ¿qué es? 80, 90, 100, 120, 140, dame. Vamos a ver qué es lo que dice un poco la bibliografía. Entonces, fíjense, no hay tantos trabajos, tanta bibliografía. Esto es uno en mayo del 2018, hacen lo que se llama un metaanálisis. Un metaanálisis es una revisión de todos los trabajos que hay hasta ese momento sobre un tema determinado. Entonces acá dicen, fíjense, hipotensión permisiva versus las estrategias de resucitación convencional. Es decir, lo convencional es darle líquido en forma libre. Las estrategias de hipotensión permisiva es darle menos. Y entonces, fíjense, estos son los trabajos más importantes que se han publicado, y si vemos el resumen, diríamos, de esto es a favor de la hipotensión permisiva, esto es tasa de mortalidad a favor, hablan de un 50%. Pero cuando uno ve esto y dice 50%, sí, pero cuando empieza a ver, recuerden que cuando uno habla, acá fíjense, 0,70 es que tiene menor mortalidad, en este caso que es mortalidad. Fíjense que acá dice 0,47, pero va del 0,19 al 1,16. Se pasó un poquito para el otro lado, con lo cual no es estadísticamente significativo. Entonces, este es el único, fue el trabajo de Bickett, y este trabajo lo que habla es de la cantidad de eventos que tuvieron, fueron muy importantes, y entonces, bueno, lo que pesa mucho en este trabajo es este solo trabajo. El resto, fíjense que en menor cantidad y ninguno daba. Pero, bueno, estamos diciendo que es más a favor de la hipotensión que dar líquidos libres, ¿no? Este es otro que aparece, otra revisión también en el 2018, que toman, fíjense, los mismos trabajos publicados, con lo cual uno puede decir, estas dos revisiones coinciden, y fíjense que hablan de la mortalidad, 123 pacientes sobre 570, es decir, cuando yo tenía el grupo de la hipotensión controlada, falleció prácticamente el 22%, y acá el 29%. Entonces, esto es significativo, pero estamos hablando, diríamos, de una diferencia escasa. No es enorme la diferencia entre uno y otro. Entonces uno puede decir, sí, hasta ahora está demostrado la hipotensión controlada de esta manera, y vamos a ver el próximo artículo. En este caso se hizo evaluaron de nuevo, igual que el otro, un metaanálisis. ¿Hola? También es del 2018, y acá lo hicieron, evaluaron 10 artículos como resultado de una búsqueda exhaustiva, sistemática de toda la literatura publicada sobre el tema de la reanimación hipotensiva, ¿no? Bueno, fíjense en esto la cantidad de casos que hay. Fíjense, es enorme, sumaron a los mismos anteriores. Fíjense, Bickett, estaba Dutton, pero fíjense, la mayoría que son de China, y entonces logran tener para eventos hipotensivos 1473 y 1482 eventos donde administraban normalmente. Con respecto a la mortalidad, fíjense que hablan de la mortalidad que es prácticamente un 50% menor con aquellos que tienen un tratamiento de esta hipotensión controlada versus lo normal, ¿no? Esto es con respecto a la mortalidad. Esto es con respecto, porque ustedes pueden decir, bueno, pero yo le estoy dando mucho líquido, y entonces si le doy mucho líquido o poco líquido, ¿qué puede pasar? Y si yo le doy mucho líquido, voy a tener un
esto que dice acá SDRA, que es un síndrome de distrés respiratorio del adulto, porque todo ese líquido se va al pulmón. Entonces pareciera lógico que si le doy menos, a favor de esto, tuve menos complicaciones. Pero la otra me van a decir, bueno, no, pero si yo le di poco líquido, lo más probable es que hubo menos síndrome de distrés respiratorio del adulto, pero hubo más insuficiencia renal. No, fíjense, insuficiencia renal, si bien está más corrido a favor del control, hay los extremos, acá es de 0,65 a 2,21, con lo cual la insuficiencia renal no se demostró en este grupo de tener más incidencia entre aquellos pacientes que tenían la hipotensión controlada. Hay varias guías que nos dicen, y acá son lo que nosotros siempre queremos, dame un número, decimos un número. Fíjense, estas guías que son excelentes, que son se las recomiendo, las guías europeas para el manejo del sangrado en trauma, periódicamente se van actualizando, estas son del 2019, dice que hay que mantener la tensión arterial sistólica entre 60 y 70 milímetros de mercurio hasta que el gran sangrado haya terminado cuando hay trauma penetrante. Y en el caso de trauma contuso, de 80 a 90 milímetros de mercurio. Es decir, con penetrante dicen menor cantidad. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema si yo tengo una presión tendiendo, fíjense, 90 de sistólica? Y que si yo tengo edema cerebral, no voy a tener una buena presión de perfusión cerebral. Por lo tanto, en el caso que tengo shock hemorrágico más traumatismo encefalocraneano severo, definido como un Glasgow de 8 o menor de 8, acá la tensión arterial sistólica la tengo que mantener de 100 a 110 milímetros de mercurio. Esto es muy, muy importante porque es frecuente que el paciente politraumatizado tenga lesiones, tenga un traumatismo de cráneo severo. Este es un enfoque, ¿no? El otro enfoque que lo dan este grupo que trabaja, fíjense, esto es de este año, hay un grupo que trabaja en lo que se llama reanimación con control de daño, que ya nos vamos a referir un poquito más adelante. Ellos dicen que hay que mantener la presión un poquito más alta. Entonces dice, la tensión arterial sistólica entre 90 a 110 milímetros de mercurio, ¿no? Fíjense que acá dice hasta que el gran sangrado haya terminado. Si una vez que terminó ya hay que ir a buscar otras causas del shock. Mantener la tensión arterial sistólica más allá de 110 milímetros de mercurio en pacientes con shock hemorrágico y TEC severo. Es decir, en el anterior hablamos de 80 a 90, acá de 90 a 100, 110, y en el caso de traumatismo severo, más de 100 o más de 110 milímetros de mercurio. Son distintas referencias de distintas guías que hay y que podemos tomar cualquiera de las dos sin ningún problema. Vamos ahora un poquito a la calidad, es decir, ya vimos la cantidad, entonces justificado que se dé poca cantidad y no se puede decir 1 litro, 1,5 litros, hay que ir de a poco y mantener esa presión. Si yo no puedo, por la situación que sea, no puedo controlar o medir la tensión arterial, es la presencia o no de pulso radial. Entonces ahí como referencia. Bueno, vamos a referirnos ahora a la calidad. Recuerden ustedes que tenemos dos tipos de soluciones, las soluciones cristaloides o las soluciones coloides. ¿Cuáles son las cristaloides? Las dividimos en 3 tipos, hipotónicas, isotónicas o hipertónicas. Isotónicas, hipotónicas o hipertónicas con respecto al plasma. El plasma, recuerden, aproximadamente tiene que ser 300 miliosmoles, la presión osmótica. Por lo tanto, esta presión, si yo la bajo mucho, lo que va a hacer es que se va a escapar el líquido del intravascular al intersticial y corro el riesgo también que del intersticial pase al intracelular y haya edema celular, ¿no? Entonces tenemos las hipotónicas, que es destroza al 5 al 10%, o cloruro de sodio al 0,45, las isotónicas,
cloruro de sodio mal llamada la solución fisiológica, cloruro de sodio al 0,9%, y soluciones balanceadas o equilibradas. Estas son soluciones nuevas y es un poco, bueno, las estrellas del trauma, y es hacia donde está dirigiendo ahora las recomendaciones. Y las hipertónicas, fíjense que estamos haciendo cloruro de sodio, puede ser al 3% o al 7,5%. Esto desde la teoría fue muy bueno cuando empezaron con esto, porque decía, bueno, si yo pongo una solución hipertónica, va a traer mucho líquido, lo va a retener dentro del vaso y va a mantener la presión. Bueno, ya vamos a ver qué muestran los trabajos, pero no siguió esta línea de pensamiento que tenemos desde la teoría. Y después tenemos las soluciones coloides, que pueden ser naturales o sintéticas. Las naturales es la albúmina, y la sintética tenemos gelatina, almidones o dextranos. Bueno, vamos a ver las soluciones cristaloides primero. Pueden ser soluciones electrolíticas, es decir, en base a cloruro de sodio, o azucaradas, es decir, que tienen destroza. Mantienen el equilibrio electrolítico, expanden el volumen intravascular y aportan energía, sobre todo las que en base a destroza. Dice que el 50% del volumen infundido de una solución cristaloide tarda como promedio unos 15 minutos en abandonar el espacio intravascular. Entonces, recuerden que nosotros damos una solución y no es que si le damos 1 litro aumentamos la volemia en un litro, sino que eso rápidamente se va a ir al espacio, va a abandonar el intravascular. ¿Y a dónde se va a ir? Se va a ir al intersticial, ¿no? En general hay que tomar los espacios corporales como el celular y el extracelular. Y el extracelular, recuerden que tenía el intravascular y el intersticial. Son más baratos y no producen reacciones alérgicas. Favorecen la función cardíaca, disminuyen la viscosidad y mejoran la microcirculación. No alteran la coagulación, esto es muy importante porque sí va a pasar con otros, y salvo en forma dilucional, lógico, como decíamos, si yo doy mucho, se van a ir diluyendo los factores de la coagulación, ¿no? Y no afectan la tipificación sanguínea. Solo el 25% del volumen infundido permanece alrededor de 76 minutos. Bueno, esto reafirma lo anterior. Se necesitan infundir 4 veces el volumen de las pérdidas en cristaloides, por esta fuga que hay. Y como ya los habíamos clasificado en hipotónicos, isotónicos o hipertónicos, ¿no? Acá los vamos teniendo permanentemente, bueno, recordemos, las hipotónicas son las dextrosas al 5 al 10%, y la solución hiposalina al 0,45, que tiene la mitad del contenido de la solución fisiológica. Fíjense, 77 miliequivalentes por litro de sodio y 77 miliequivalentes por litro de cloro. Esto va a tener una osmolaridad de 154, es la mitad de la osmolaridad plasmática. Luego tenemos las isotónicas, hipotónicas, isotónicas, que es la solución fisiológica al 0,9%. ¿Por qué no es fisiológica? Porque tiene una buena cantidad de sodio, pero fíjense el cloro, 154. Si ustedes recuerdan, el valor normal del cloro es de 100 miliequivalentes por litro. Por lo tanto, tienen, si bien la osmolaridad está cercana a la plasmática, el cloro, es uno de los problemas fundamentales que trae la solución fisiológica. Luego tenemos las soluciones isotónicas como el Ringer lactato. Ya vamos a ver después que hay varios tipos de solución Ringer, pero una gran ventaja es que tiene, fíjense, la concentración de cloro, 109. Una desventaja es que tiene, fíjense, la osmolaridad, 274. Como vamos viendo, hasta ahora no hay ninguna que cumpla con los mismos cantidad de electrolíticos del plasma y la misma cantidad de electrolitos y la misma molaridad que el plasma. Bien, las soluciones isotónicas también teníamos, entonces la fisiológica, el Ringer lactato y las soluciones balanceadas. Fíjense, hay varias, estos son diferentes tipos, el plasma light tipo A, el normosol o isolite S. Fíjense lo interesante, tienen sodio de acuerdo al nivel normal, potasio también, cloro también, y le han agregado acetato y gluconato. Y la osmolaridad es la cercana al plasma. Por lo tanto, diríamos, es lo más cercano al plasma, que es lo que tenemos en este momento. Bueno, estos son algunos efectos indeseados de la administración de solución fisiológica, ¿no? Acá tenemos, esto es lo que es el plasma, fíjense que solución fisiológica es mitad de sodio y mitad de cloro. Y acá tenemos
prácticamente mitad de sodio, pero fíjense, le estamos dando mucho cloro. El Ringen lactato tiene menos cloro, pero menos sodio, y las soluciones balanceadas están perfectamente igual que el plasma. ¿Cuál es el problema que produce la solución salina? A nivel cardiovascular, hipotensión, inflamación, necesitamos más vasopresores y hay una disminución en la microcirculación. Y esto es un tema muy importante, que daña el riñón. Produce una acidosis metabólica, vasoconstricción de la arteria renal, lesión renal y diálisis renal. Todo esto por la acidosis metabólica, que vamos a ver que el aumento del cloro es quien juega un papel importante, ya que esta acidosis metabólica es una acidosis metabólica hiperclorémica. Vamos acá, hipotónicas y tenemos ahora las hipertónicas. Es cloruro de sodio al 3%, fíjense la osmolaridad que da, 1000, y la hipertónica al 20% da 6800 de osmolaridad. Esto es tremendamente importante, fijarse, uno no puede dar esto directamente endovenoso, sino que se hacen diluciones para lograr una solución menor. Esto uno no podría dar una solución hipertónica al 20% endovenoso directamente, sino que necesita una dilución. Bien, entonces tenemos acá las soluciones cristaloides que vimos, cloruro de sodio, el Ringer, que puede ser simple con acetato o con lactato, acá está, tiene un lactato acetato, esto que se convierte después en bicarbonato, no tiene bicarbonato porque es muy inestable el bicarbonato en la solución, por lo tanto no podría ser. Estas dos, el plasmalite y el isofundín, son dos estas soluciones balanceadas, y acá vemos el plasma. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Fíjense, acá está. El Ringer simple tiene buena cantidad de sodio, buena osmolaridad. Y si lo ponemos ahí en rojo, fíjense, el cloruro de sodio tiene aumento del cloro y del sodio, pero tiene una buena osmolaridad. El Ringen simple tiene mucho cloro, el Ringen acetato y el Ringen lactato son soluciones hipotónicas, y vemos acá 276, 277, y podríamos decir que algunas soluciones balanceadas, como es esta, que tiene 100 cantidad de sodio, cloro, acetato y una osmolaridad muy similar a la del plasma. Soluciones coloides, recuerdan que la dividíamos en cristaloides y coloides. Son fluidos de gran peso molecular, producen una restauración rápida del volumen circulante con menor administración, expansión de volumen y mantienen la presión coloidosmótica. La ventaja es que reduce el tiempo de reanimación y reduce el volumen de administración. La desventaja, alto costo económico, producen alergias y alteraciones en la coagulación. ¿Cuáles son? Naturales, albúmina. Coloides artificiales, los dextranos, los almidones y los derivados de la gelatina. Vamos a empezar por las soluciones coloides, acá lo vemos, la albúmina, bueno, la albúmina mana, que puede ser al 20 y al 25%. Luego tenemos los dextranos, recuerden que los dextranos era el dextrano 40 o el dextrano 70, prácticamente han caído en desuso en los últimos años, ¿no? 20 años atrás o 25 años atrás era lo único que teníamos en nuestra disposición como solución coloide. Luego tenemos, acá en segundo lugar, los almidones, y estos han tenido un gran desarrollo, y estos son cadenas de glucosa ramificada, y entonces lo que hacen es tienen un poder osmótico, diríamos, ¿no? Entonces pueden ser al 6 y al 10%. ¿Cuál es el efecto negativo que tienen los almidones? Producen alteración de la coagulación e insuficiencia renal. Y finalmente tenemos la gelatina. De esto voy muy rápido porque en realidad hay mucha bibliografía, pueden leer cada uno de estos, se encuentra fácilmente estas soluciones cuáles son. Y las gelatinas tenemos que hay dos tipos de gelatina, las poligelinas al 3,5% y las succiniladas. Estas tienen alto contenido de calcio y potasio, y las succiniladas tienen poco contenido de calcio y potasio. Esto es importante tenerlo en cuenta al administrarlo. Bien, ¿cuál es el efecto más temido de la gelatina? La posibilidad de una reacción anafiláctica, que en ambos casos puede llegar a ser en el 1% de los pacientes. Bien, acá tenemos todos los coloides. Decíamos la albúmina, estos son las gelatinas, y todos estos son el resto de los almidones, ¿no? Los diferentes tipos de almidones con diferentes porcentajes, y fíjense, acá tenemos la cantidad de sodio, la cantidad de cloro que tiene cada uno.
Entonces teníamos que las soluciones cristaloides podían ser hipotónicas, isotónicas, hipertónicas, y por otro lado las soluciones coloídicas, sintéticas o naturales. Entonces acá ya vimos entonces, ya respondí una de las preguntas, que era cantidad de líquido, poca, ¿no? Y ahora llega la segunda pregunta, ¿cuál le damos? Y vamos a ver esta, yo no diría controversia, sino esta lucha que ha habido permanentemente entre coloides y cristaloides a lo largo de los años, porque siempre fueron los cristaloides, y cada vez que aparecía un nuevo coloide, bueno, venía a reemplazar a estos cristaloides. Yo les voy a mostrar, porque hay muchísima bibliografía de esto, muchísima, pero me parece que la que está más actualizada es un metaanálisis, una revisión que hizo, es un sitio que hacen estas actualizaciones que se llama Cochrane, y que hicieron, fíjense, un metaanálisis con 69 estudios con 30.000 pacientes. Había pacientes críticos con trauma, quemados y sepsis, y se compararon cristaloides contra coloides. ¿Cuáles coloides? Pueden ser los almidones, dextranos, gelatinas, albúmina o plasma fresco, todos los que habíamos mencionado antes. ¿Qué problema tiene de esta lectura? Y uno podría decir, porque estamos hablando de trauma, digamos. Entonces, bueno, habría que separar un poco de trauma, quizás, pero no hay revisiones tan grandes como esta. Entonces, vamos a ver lo primero. ¿Qué es lo que dicen? Almidones versus cristaloides. Y entonces, fíjense acá que entre uno y otro, esto es global, no hay mayor diferencia. Lo más importante es esto, que eran los efectos adversos, ¿no? Y entonces acá sí es donde está marcado la diferencia entre uno y otro, también acá con respecto a la terapia de reemplazo renal. Y ahora vamos a ver en detalles, diríamos algunos. Acá comparan los dextranos versus los cristaloides, y como ustedes ven, no hay mayor diferencia entre unos y otros. Luego tenemos gelatinas con cristaloides, acá tampoco. Luego tenemos albúmino, plasma fresco versus cristaloides. Y entonces tenemos la mortalidad, que es lo que mostrábamos antes, a 30 o 90 días, o al final del estudio, no muestra a favor de ninguno de los dos. Tanto de todos estos versus cristaloides, y acá la evidencia es moderada, de que no haya ninguna diferencia entre uno y otro. Y acá la evidencia es baja, ¿no? Entonces, con respecto a la mortalidad, no. Acá vemos la necesidad de transfusión de sangre a favor de los coloides, a favor de los cristaloides. Fíjense sí que era mucho más importante a favor de los cristaloides. Mayor tasa de transfusión de sangre con los coloides. Otro tema, terapia de reemplazo renal, porque esto es muy importante, ¿no? Porque uno tiene que mirar si la restricción hídrica lleva a una insuficiencia renal. Y fíjense lo que vemos acá, que a favor de los cristaloides. Por lo tanto, hay mayor tasa de terapia de reemplazo. Cuando hablamos de terapia de reemplazo renal es de algún tipo o ya sea hemodiálisis, o sea diálisis peritoneal o hemofiltración, en fin, algún tipo de reemplazo renal, ¿no? Es mayor tasa de terapia renal con los coloides. Urticaria, la presencia de urticaria que tenemos, que es mayor con los coloides, ¿no? Mayor presencia de urticaria. Esto que ponemos acá es la evidencia baja o sin evidencia que hay con uno u otro. Por lo tanto, fíjense algunas de las aclaraciones que hace esta revisión con respecto a los almidones. Se recomienda no emplear soluciones de almidón en la reanimación de pacientes críticos, dados los datos existentes que apuntan a que su uso se asocia con una mayor morbimortalidad secundaria a la insuficiencia renal. Su uso está especialmente desaconsejado en pacientes con alto riesgo de desarrollo de fracaso renal, como son los pacientes con sepsis grave o shock séptico. Fíjense que acá no están separando lo que es los pacientes solo de trauma, porque esto ya hablan los pacientes con sepsis grave o shock séptico, que pueden ser secundaria a trauma o a otra causa. Las gelatinas, dice, en pacientes con shock, en los que se requiere una rápida expansión de volumen, se recomienda considerar el empleo de gelatina al 4%. Si se desea emplear gelatina, acá está cuál es de la recomendada, dado su mejor perfil de seguridad. Y tercero, dadas las incertidumbres que aún existen sobre su seguridad, se recomienda no superar la dosis de 30 mililitros por kilogramo de gelatina al 4%. ¿No? Esto también, fíjense que habla de incertidumbre con respecto a esto.
Si nosotros vemos albúmina versus la solución salina, ¿no? Hay un trabajo interesante en el New England Journal of Medicine. Fíjense, a un grupo le dieron albúmina, 231, a otro le dieron solución salina. La probabilidad de sobrevida era mayor con solución salina. ¿Ven? Esto sobrevida a 24 meses. Y la sobrevida a 28 días también. Y esto era significativo. Con lo cual la albúmina no lo aconsejan. Acá está, dentro de todos los parámetros que había que tener en cuenta, era el tema de la albúmina versus salina y cómo es estadísticamente significativo. Entonces lo que dicen, fíjense con esto, muy importante, me parece que lo que está subrayado es lo más importante, no se debe emplear la albúmina en el paciente con traumatismo craneal. Entonces, acá llegamos, ¿qué damos? ¿Cristaloide o coloide? Y fíjense, lo único que me haría indistintamente usarlo uno u otro es la mortalidad. Hay igual mortalidad cuando usamos cristaloide que cuando usamos coloide. Pero el uso de cristaloide produce menos urticaria, produce menos necesidad de transfusión y menos insuficiencia renal, es decir, menor necesidad de terapia de reemplazo renal. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, ya está claro, ¿no? Tenemos que dar poco y tenemos que dar un cristaloide. Y entonces viene ahora, ¿qué cristaloide? Teníamos cloruro de sodio, mal llamado fisiológico, Ringer, hay varios tipos de Ringer, soluciones balanceadas y soluciones hipertónicas. Entonces vamos a ver, el más usado en trauma es el cloruro de sodio, pero tiene varias alteraciones que ya nos habíamos referido. ¿Cuáles son? Disminuye la velocidad del flujo renal, disminuye la perfusión cortical renal, produce acidosis hiperclorémica, esto puede deberse a la dilución, algunos lo ponen en duda y otros hablan que es por una disminución entre la diferencia entre iones fuertes, aparentes y efectivos, ¿no? Aumenta la incidencia de insuficiencia renal aguda, pero reduce la mortalidad. Bien, luego tenemos las soluciones balanceadas. Acá teníamos cuáles sean las soluciones balanceadas. Fíjense, cada una tiene algo a favor y algo en contra. Esta es quizás la ideal porque tiene la misma concentración de sodio y de cloro que el plasma y una buena osmolaridad, y en cambio esta que tiene una buena osmolaridad pero tiene un aumento en las concentraciones de cloro, lo cual puede llevar a una hipercloremia que sabemos que produce una acidosis metabólica hiperclorémica por un lado, y aumentaría este aumento de cloro la incidencia de lesiones renales. Acá hay dos trabajos, un trabajo que se refiere a la diferencia de dar cristaloides balanceados versus solución salina en pacientes críticos y no críticos. El primero se refiere a pacientes no críticos. Si nosotros vemos, bueno, en realidad esto es un poco engañoso porque nosotros podemos ver que dando soluciones balanceadas el sodio en plasma es menor, pero cuando vemos esta escala, fíjense, 137.5 y 137, es decir, prácticamente no hay mucha diferencia. Lo mismo con el cloro, lo mismo con el resto de los elementos que se tuvieron en cuenta. Podríamos decir acá el bicarbonato, con la solución salina hay en las primeras horas sí una disminución de bicarbonato, pero fíjense que estamos hablando de 23, 22,5 y 22, es decir, de 1 milimol. Entonces, si uno ve esta curva, dice sí, es notable. Cuando ve la escala, realmente se ve que no es significativo. Y esto, lo que vemos acá, sí, hubo al dar con solución salina, mayor cantidad de efectos adversos a nivel del riñón, es decir, insuficiencia renal, 4.7% con las soluciones balanceadas versus 5.6% con la solución salina. En los dos es bajo, pero es estadísticamente significativo la menor incidencia con los cristaloides balanceados. Fíjense que estos son pacientes no críticos. Con respecto a los pacientes críticos, bueno, lo mismo. Acá estamos hablando, fíjense que las curvas son parecidas, y acá estamos hablando de un cloro de 106 milimoles y acá de 105. Es decir, que este gap que vemos acá, si esta escala sale de cero, realmente las dos curvas estarían prácticamente superpuestas. Lo mismo que el bicarbonato. Fíjense que los dos tienen la misma curva, salen de 22 y acá llega a 24,5, acá 25.
5, así que realmente no hay diferencia en esos niveles. Cuando vemos la cantidad de insuficiencia renal, también vemos que es estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque con las soluciones balanceadas hubo del 14,3% y acá hubo el 15,4%. Esto es desde los números estadísticamente significativo, pero vemos que no hay una gran variación. Probablemente falten estudios con una mayor cantidad de pacientes, que esto pues si bien son muchos, son cerca de 8.000 pacientes, que esto a ver si se repite o no a lo largo de los diferentes estudios. Una de las cosas que uno dice, bueno, acá vamos a darle entonces solución balanceada versus la solución salina. Pero la solución salina es mucho más barata y la solución balanceada es mucho más cara. Pero entonces se hizo un trabajo muy interesante de, fíjense, el costo, esto está en dólares, el costo de lo que se gastó ¿cómo se llama?, en el plasma Lite es de 20,46 dólares. El resto no hubo que dar nada. En esto, que se le daba una solución de cloruro de sodio, esto es importante, eran 100% de pacientes con trauma. El costo era de 7,65. Pero después, como había que darle una serie de elementos, básicamente, fundamentalmente el magnesio, fíjense que el costo se iba más alto, pero no con esta diferencia de prácticamente 3 veces más. Con lo cual, cuando uno habla de costo, es muy importante tener otros costos adicionales y no directamente cuánto sale un litro, diríamos, del plasma Lite versus un litro de cloruro de sodio al 0,9%. Con respecto al Ringer, bueno, el Ringer es Mr. Sidney Ringer, que fue la primera descripción, fíjense, la hace en 1883, ¿no?, de estas soluciones. Y bueno, tenemos nosotros el Ringer, tenemos el Ringer simple, el acetato y el lactato. ¿Qué diferencias hay? El Ringer simple no se va a transformar después en nada en bicarbonato, el acetato y el lactato sí, entonces esto es una ventaja. Fíjense que tanto el Ringer lactato como el acetato tienen bajo contenido de sodio y alto contenido, bajo contenido de sodio, perdón, y alto contenido de cloro. Entonces, el Ringer lactato y el Ringer acetato son hipotónicas y es normotónico. Es decir, no existe una solución Ringer, ni la simple, ni acetato, ni lactato, que sea la solución ideal, ¿no? Acá hay un estudio importante en pacientes con traumatismo encéfalo-craneano que comparaban la administración de Ringer lactato versus solución salina normal. Fíjense, 300 pacientes con traumatismo encéfalo-craneano, había mayor mortalidad con el Ringer lactato, realmente prácticamente casi el doble. En cambio, en los pacientes sin traumatismo encéfalo-craneano, la mortalidad era igual. Esto es un trabajo también donde a los pacientes comparaban dos periodos. Durante un año a todos los pacientes le daban líquido estándar, es decir, con alto contenido de cloro, solución fisiológica. Y en el segundo año le daban líquidos con bajo contenido de cloro. Se juntaron 1.500 pacientes en cada una de las series, ¿no? Y acá fíjense lo que mostraron, es la mortalidad, la incidencia, perdón, de insuficiencia renal era esto que tenemos acá en rosado, el grupo de intervención, es decir, el segundo grupo, el que se le dio soluciones con bajo en cloro, y esto en alto. Entonces fíjense que la incidencia de reemplazo era estadísticamente significativo. Es decir, acá muestran que el cloro, el dar componentes con bajo contenido de cloro o cercano al plasmático, reduce la tasa de insuficiencia renal. Y finalmente tenemos los cristaloides, ¿no? Las soluciones hipertónicas, ¿no? Entonces, las soluciones hipertónicas, hay dos trabajos importantes, ¿no? Estos dos trabajos que son dos metaanálisis. Uno incluyó 300
acá eran 9 publicaciones con casi 3.500 pacientes, con trauma a nivel prehospitalario, y el otro incluyó, fíjense, 12 publicaciones, también con 3.000 pacientes, con shock hemorrágico. Bueno, las soluciones hipertónicas no demostraron efecto beneficioso en pacientes con trauma. Fíjense que esto ya venía desde hace mucho, pero esto es del 2017 y 2017, por lo tanto, hoy no tienen una indicación el realizar, el dar soluciones hipertónicas. Esta es una revisión también muy reciente del año pasado, donde acá daban qué tipo de líquidos hay que dar y los comparaban, y fíjense que acá los separaba en pacientes con sepsis, pacientes postquirúrgicos o pacientes con trauma. Yo les traje acá la tabla de pacientes con trauma. Fíjense, acá están solución balanceada, solución salina, albúmina y almidón. Cuando hablamos de mortalidad, había menor mortalidad con la solución salina y la balanceada y mayor con los otros dos. Y cuando hablamos de insuficiencia renal, menos insuficiencia renal con cristalina balanceada y con albúmina, y más con solución salina. Esto sin duda está relacionado con el cloro, y menor necesidad de transfusiones. Por lo tanto, esta revisión muy reciente muestra que la solución cristalina balanceada es la que nosotros tendríamos que tomar como de elección para estos pacientes. Vemos ahora, quedan dos menciones nomás, en esto, ¿qué es lo que dice, lo que yo les comentaba antes, la Guía Europea de Manejo del Sangrado y de la Coagulopatía? Ellos hablan que en la hemorragia masiva es importante porque todas estas sociedades europeas son las que hacen estas guías, ¿no? Y que cada 2 o 3 años van teniendo actualizaciones. ¿Cuál es la base de todo del tratamiento? Es la transfusión, hipotensión permisiva, evitar hipotermia y la administración de líquido. ¿Qué es lo que dicen? En pacientes con trauma, sangrando e hipotensos, iniciar la fluidoterapia con soluciones cristalinas. 1A. Evitar el uso de soluciones salinas y usar soluciones electrolíticas balanceadas. Es decir, ya tenemos las recomendaciones claras de cristaloides sí, soluciones balanceadas sí, soluciones salinas no. Dice que las soluciones hipotónicas, como son el Ringer lactato, se deben evitar en pacientes con traumatismo de cráneo severo. Muchas veces nosotros nos gusta dar Ringer lactato porque justamente tiene lactato que después se convierte en bicarbonato, pero nos olvidamos que la solución Ringer es hipotónica. Y además el uso de coloides debe estar restringido debido a los efectos, bueno, aparte de insuficiencia renal que producen en la hemostasia. Y finalmente, hay grupos que trabajan en lo que se llama la reanimación con control de daño, es RCD, y esta R que ponen al final es una R, diríamos, que es remoto, diríamos, que es para lo que hay que hacer en el ámbito prehospitalario. Y estos son los principios. Y aquello que está en rojo es lo que nosotros podemos aplicar en el ámbito prehospitalario. Control de hemorragia compresible. Esto es lo primero sabemos que tenemos que hacer. Si nosotros podemos comprimir, ya sea con todos los elementos que nosotros estamos dando, compresión directa, torniquete, en fin, con todo lo que ustedes ya saben, reanimación hipotensiva, recuerden cuál fue el control. Control quirúrgico de sangrado, esto es en el hospital. Evitar el uso excesivo de líquido. La prevención de ¿qué? De la acidosis, de la hipotermia y la reanimación hemostática, ¿no? Esto de la reanimación hemostática es la administración de sangre. Bueno, todo esto, acá me olvidaba la hipocalcemia, ¿no? Acidosis, hipotermia. Todo esto hace que hacia dónde tenemos que dirigir hoy nuestros esfuerzos. Bueno, muchas gracias a todos y todas ustedes. Acá les dejo mi mail. Yo le diría, debe haber millones de dudas. Cualquiera de las bibliografías que yo presenté, si ustedes la necesitan, o le pongo también a disposición de ustedes mi presentación a través de Ronnie, encantado de hacérselo llegar. Y bueno, muchas gracias nuevamente, Vilma, y muchas gracias.
Ronnie, por invitarme a poder mostrar algo, no de lo que estamos haciendo. Yo estoy en el prehospitalario, pero en este momento más en función académica, pero sí esta revisión de la bibliografía, diríamos que creo que más allá de las experiencias personales, de que por lo menos en estos temas creo que hay que hablar de grandes números y qué es lo que dice la evidencia científica y no, bueno, qué es lo que me gusta más a mí o lo que me gusta. Así que muchas gracias, Vilma, por abrirme las puertas de tu universidad. Gracias a ti, Silvio. Realmente un privilegio el poder escuchar toda la medicina basada en evidencia porque nos ayuda a tener un criterio basado en evidencia científica para poder tratar de mejor manera a los pacientes con trauma. O sea que yo tengo que repasar porque hace mucho, yo soy pediatra y no estoy en medicina de emergencia, pero básicamente creo que es una buena síntesis de todas las posibilidades que tenemos y nos orienta a un tratamiento que puede repercutir de mejor manera en nuestros pacientes para hacer el menos daño con la tradición, sino que con la evidencia científica. Así que muchas gracias por tu tiempo. Eso, yo creo que vos vamos a compartir viste muchísimo la con el clavo. presentación. Dime. Yo se la paso después a Ronnie, perfecto. Y si alguno ahí le dejes mi... o si no, haces unas preguntas acá en el chat y después me las pasas por mi mail, no hay ningún problema. Así Perfecto. que nuevamente muchas gracias, Vilma. Un placer, Ronnie, compartir con ustedes y quedo a su disposición para charlar de cualquier tema en el futuro sin ningún problema. Ustedes saben que Ronnie levanta el teléfono y ya yo estoy presto ahí para dar Qué una charla. maravilla, sí, Así sí, que sí. Así que aprovechar, jóvenes, que está todo muchísimas súper gracias. dosificado y con evidencia y una guía terapéutica excelente para el manejo de trauma. Muchas gracias por Bueno, la ayuda muchas y gracias, colaboración. Silvio, como siempre, Gracias, muchas gracias siempre a sus excelentes conferencias. Puntos muy importantes, ¿verdad? Muy bien tocados específicamente. ¿Verdad? Platicaba con los alumnos en las diferentes clases que casualmente en varias estamos tocando la temática y les decía precisamente esos dos puntos importantes. Coloides versus cristaloides y los isotónicos versus hipertónicos. ¿Verdad? Que son las dos partes fundamentales. Ya mencionaste la parte del estudio cristales, fue uno de los estudios más fuertes y muchos de los estudios ingleses que, sobre todo en el prehospitalario, hay diferencia entre la parte de coloides y cristaloides. Y como siempre, reitero, no solo el agradecimiento, sino que la calidad de las conferencias. Muchas gracias a tu persona por siempre estar presto a apoyar. Gracias a la doctora Vilma Chávez por el apoyo también para poder hacer la cátedra administrativa en general, y a los compañeros y colegas y a los alumnos de los técnicos de licenciatura y el programa de emergencias de estar acompañados nuevamente. Sabemos que tienes un compromiso, así que no te vamos a bombardear hoy con preguntas. El precio de la fama todavía tienes algo más que ir a hacer, entonces... Muchas pero no le escapo a las preguntas, así que si las pasan por el chat y vos después, Ronnie, me la pasás, encantado. Así que encantado. Así que nuevamente muchas gracias, Vilma, muchas gracias, Ronnie. Muchas bendiciones, que estés bien. Cuídate mucho. Un verdadero gusto tener acá. Chao. Gracias, Ronnie. Feliz tarde. Igualmente, quería... ¿Cerramos? ¿O vas a hacer alguna...? Vamos a platicar con los alumnos y gracias a ti por el apoyo de siempre. Muy amable. Bendiciones también a todos, chicos y chicas. Gracias. Bueno, chicos y chicas, para terminar, gracias por la presencia. Yo creo que una plática que resume mucho de todas las cosas que hemos estado viendo y sobre todo con la experiencia que el doctor Silvio tiene para nosotros. Así que no sé si tiene alguna pregunta, algún comentario final que quieras realizar. Pues yo solo le quería decir gracias, doctor Ronnie, por tomarnos en cuenta siempre, ¿verdad? Y más con personas internacionales, ¿va? Porque qué eminencia es el doctor Silvio, ¿va? Con qué facilidad expone y expresa todo lo de este caso, ¿verdad? Excelente. Gracias, Carlos, muy amable. Bueno, entonces, si ya no hay más que platicar y si no tienen ninguna otra duda o comentario, pues agradecemos nuevamente a la doctora Vilma Chávez el apoyo. Obviamente al doctor Silvio, que se retiró de la conferencia.
y continuamos con nuestras cátedras tal y como están establecidas. Cuídense mucho, amigos. Estamos platicando. Buen fin de semana y cuídense bastante, por Buenas favor. tardes a todos. Gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde.